Pues estamos aquí con el maestro Oscar de la Borbolla, filósofo y escritor, que bueno, ya tiene una larguísima trayectoria literaria y pues bueno, no necesita mayor presentación. Y ahora pues este 2026, bueno, el año pasado, el finalizado 2025, presentó el libro Asalto al Infierno y otras aventuras crónicas e instrucciones para destruir la realidad, que reedita el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, yo quisiera preguntarle, bueno, el Fondo de Cultura reedita esta antología, ¿es llegar a nuevos lectores? Por supuesto, mira, son un par de libros que ahora aparecen en un solo volumen y además con un precio súper accesible ahí en el Fondo de Cultura Económica y me permiten recuperar un trabajo que hice durante pues casi 15 años de andar haciendo lo que en aquel entonces yo llamaba ucronías y que ahora pues son más reconocidas como fake news. Publicaba yo en un montón de medios, en el Excelsior, en Playboy, en la revista Siempre, en el Uno más Uno, en muchos medios. Y tenía en ese entonces, pues, un trabajo de profesor en la universidad, pero no me dejaba vivir y tenía que agenciarme de alguna manera, pues, ingresos y me metí disfrazado de periodista a publicar cuentos relativamente fantásticos. Eh, y Tenía yo en aquel tiempo unas 4 o 5 entregas por semana. Terminé por hacer centenares de artículos de este tipo y con el tiempo decidí integrarlos en un volumen haciendo una selección muy rigurosa de los que eran más ocurrentes. Los reescribí, por supuesto, para poderlos presentar, no ya como una entrega periodística, sino para que tuvieran la nobleza que tiene un libro de literatura, que no se vale en giros que se repitan ni nada por el estilo, sino que hay que depurarlos. Entonces, armé primero el volumen de Asalto al Infierno, que son unas aventuras de un periodista muy extraño que lleva, por cierto, mi nombre, que lo mismo se hace enterrar vivo para que pues, se pueda atrapar a una banda que anda saqueando las tumbas frescas porque se dedican al negocio del tráfico de órganos. Y entonces yo me ofrezco ahí a la policía para que, como estoy acostumbrado a estar quieto escribiendo todo el día, les digo, no está fácil, no está difícil fingirme el muerto. Y me hacen enterrar vivo, pues, para que yo le dé el pitazo a la policía y puedan atrapar a estos que no han logrado encontrar. Esa es una de las aventuras. Resulta muy simpática porque te imaginarás lo que sucede cuando se pone esto en un ambiente mexicano. Yo a la mera hora estoy medio arrepentido de haber aceptado un trabajo como de espía en que le han puesto por título la Operación Tumba y me doy cuenta que en una de esas no funcionan los tanques de oxígeno y además el problema de cómo me van a alimentar y me dicen que no me preocupe, que me van a poner unas tripas por las que me van a drenar chilaquiles 3 veces al día y yo pues pienso que a lo mejor me dejan ahí olvidado y me resisto y el teniente Perpetuo Zamora, que es otro de los personajes, en algún momento me dice, o te mueres por las buenas o te mueres por las malas. Y finalmente acepto. Son aventuras de este tipo. En otra ocasión también desciendo a través del cráter del Paricutín y termino llegando al Pandemonium, o sea, a la capital del infierno, y entrevisto al diablo. En otra más, que es un texto muy bonito que a mí me gusta mucho de los que forman este volumen de eh, Asalto al Infierno, está el de la lámpara maravillosa, donde ando borracho por ahí, como siempre he tenido una enorme afición por las mil y una noches, y sobre todo me ha llamado la atención el cuento de Aladino. Tengo pues la costumbre de andar frotando cualquier tipo de lámpara
Y en algún momento, ando, te digo, servido en copas, llego a una esquina de Insurgentes, froto la lámpara del alumbrado público y de pronto del otro lado sale una genio, una genio, y no un genio, sino una genio. Y esto lo descubro inmediatamente porque pues trae un escote en W que deja a la vista la evidencia. Entonces yo estoy convencido de que es una genio y le digo, me vas a cumplir mis deseos. Y ella me confunde con el alcalde y dice, sí, por supuesto. Y se hace un enredo ahí de cosas muy extrañas. Esa es otra más de las aventuras. En todas ellas me presento como una especie de periodista un poco pícaro, con muchísimo sentido del humor. Son aventuras muy imaginativas, eh, de una extensión más o menos de 20, 25 hojas cada una de ellas. Y la verdad es uno de mis libros favoritos. Y luego el de Instrucciones para destruir la realidad, pues son estas mentiras disfrazadas de verdad. Pero no creas que mentiras como las que ahora se escriben, simplemente tergiversando datos y cosas por el estilo, sino mentiras muy extrañas. Por ejemplo, doy la noticia en algún momento de que los muertos están resucitando y están regresando a sus casas, pero no te vayas a imaginar que todos descompuestos por haber estado durante una muy prolongada estancia en la tumba, sino que regresan como cuando estaban vivos y cuando estaban sanos, y pues toda la gente empieza a alegrarse al principio, porque pues es una cosa muy bella el que un ser querido vuelva, pero cuando ya en la práctica de este regreso empiezan a notar que pues la habitación que antes ocupaban ahora está destinada para alguno de los hijos nuevos que ocupó ese cuarto, o la volvieron el cuarto de lavado o una biblioteca, y el que vuelve pues quiere otra vuelta a ocupar su lugar en la mesa, quiere la cabecera. Imagínate un abuelito que regresa del más allá, pues al principio es muy bien recibido, pero cuando ya empieza a imponerse con sus antiguas costumbres de querer mangonear a toda la familia, todos están ya medio inconformes y se presenta un fenómeno a nivel social de que no saben qué hacer con los muertos que han regresado, y se inventa un asilo para muertos. Entonces, en la nota que yo escribo, doy a conocer la existencia de este asilo para que para que las personas puedan deshacerse definitivamente de sus muertos. Es un lugar muy bien acondicionado para poderse desentender de ellos por el resto de la eternidad. En fin, son textos de humor negro, y te digo, todos ellos muy fantasiosos. Lo mismo te puedes encontrar una estación de radio que transmite con la frecuencia de las ondas telepáticas, y ya te imaginarás lo que se transmite en esa estación de radio que nos está contaminando de visión política muy, muy sesgada, o de un impulso de compra irrefrenable, porque nos convierten a todos en radioreceptores. En fin, son docenas de historias que resultan muy simpáticas porque, te digo, están por un lado con el barniz del humor negro, y por el otro lado hay una crítica social fuerte para que revisemos lo que es la condición humana. En pocas palabras, pues, en eso consisten los dos libros. Son libros que están realmente hermanados, pertenecen a una etapa de mi trayectoria en la que, pues, me dedicaba sobre todo a encontrar historias muy raras para su momento, lo siguen siendo ahora, que desconciertan a los lectores. Hay otra más, para ponerte un ejemplo, una que se llama El currículum amoroso. Ya ves que de un tiempo para acá, pues estamos muy acostumbrados a que se nos pidan currículum cada vez más abultado, con, pues, con los documentos probatorios, para de esta manera tener una promoción en el empleo. Bueno, pues el currículum amoroso consiste
en que se ha puesto de moda el intercambiar un currículum, pero en cuestiones de tu competencia erótica. Y entonces a todas las personas con las que uno ha tenido alguna relación, pues te pueden extender una constancia que lo mismo puede ser por un desempeño ejemplar que una simple carta de puntualidad y constancia o cosas por el estilo. Y esto, de alguna manera, no dudo que mejoraría la elección de una pareja, porque pues actualmente, y siempre ha sucedido así de forma muy espontánea, cuando conocemos a alguien, en lugar de decir sinceramente quiénes somos, lo que queremos, lo que podemos, normalmente uno se disfraza de príncipe azul y el otro o la otra se presenta como una princesa encantadora. Pero a la hora de la verdad, cuando ya conviven, esas máscaras que el enamorado finge para justamente hacer más eficaz la conquista, pues esas máscaras terminan por caerse. Entonces, si fuera menos a ciegas la elección de la pareja, gracias a tener pues un currículum, creo que funcionarían mejor las cosas. Entonces, presento esto como una noticia en la que ya es una práctica generalizada en México y que incluso la recomiendo para que se extienda a otros países. Y pues hago una crítica de lo que es el amor y de lo que son las relaciones sentimentales. En fin, de esto trata. Ujú. En alguna entrevista usted comentó, decidí convertirme en un anarquista de la realidad creada por los medios de comunicación y qué mejor manera de disfrazarme de periodista y empezar a socavar la realidad. Exactamente. Con las nuevas tecnologías, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial, ¿son las ucronías un elemento de rebeldía literaria? ¿Cómo Pues abordar la nueva realidad del siglo XXI donde no se sabe ya qué es ficción y qué es realidad? mira, insisto en que es un trabajo que hice hace más de 30 años cuando el Internet todavía ni siquiera se sospechaba de su existencia. Y lo interesante del asunto no es simplemente que de pronto algún loco suelte la noticia de que ya están bombardeando. Incluso hace unos pocos días salió una de estas fake news en las que México estaba mandando misiles a Estados Unidos. Es una simple mentira que no tiene nada de fantástico. Tiene de fantástico el hecho de que ni a misiles llegamos, pero el contexto, de pronto se desconcierta la gente frente a este tipo de noticias. Estas nada más buscan la desinformación y crear un cierto caos. Yo lo que buscaba en ese momento, y sigue vigente por eso mismo, era despertar la imaginación de la gente. ¿Qué pasaría si esto realmente sucediera? Y eso me permitió explorar, pues te digo, la condición humana y hacer textos literarios de un valor que sobre todo radica en lo extraño de las historias, y el humor negro con el que las presento. Em, Pienso, y eso estoy convencido, de que nosotros vivimos en una realidad que no es la realidad real. Vivimos en esa realidad de la que los medios nos convencen. Me refiero a los medios informativos, los medios masivos. Todo este asunto de las redes sociales nos han terminado por hacer creer que la realidad es como nos la pintan. Y muy rara vez uno tiene la oportunidad de poder ir al sitio para constatar que efectivamente las cosas pasan como dicen. De hecho, toda nuestra información con la que vivimos es adquirida a través de lo que me dijeron, a través de lo que leí, a través de lo que vi, a través de lo que las otras personas piensan. Y en muy pocas ocasiones uno tiene esa oportunidad de comprobar por sí mismo realmente que son las cosas como aparecen. Y vivimos en una realidad pues construida por los medios masivos y una forma de hacer anarquismo, como tú dices, y por eso se llama Instrucciones para destruir la realidad. Una forma es escarmentar a los lectores para que vean que son susceptibles de convencerse hasta de las cosas más absurdas,
más inverosímiles que te puedas imaginar, con la condición de que estén bien escritas, de que estén eh, apoyadas en una retórica convincente, persuasiva, y el libro este es una muestra de formas de convertir no solamente una historia fantástica en asunto verosímil, sino convertirla en una historia veraz, que la gente crea que efectivamente es cierto. Esto lo he planteado así, e incluso me he descrito a mí mismo como un corresponsal de lo imposible y un reportero de su mundo interior, que era la manera como presentaba este tipo de noticias en su momento. Ahora, al recogerla muchos años después, me encuentro con que la realidad, como tú bien dices, pues está tan contaminada por estas fake news, que incluso en la terminología con la que se analiza este fenómeno informativo, ya se han construido categorías interesantísimas como la posverdad y este tipo de cosas que sí ya representan pues yo me imagino que un problema, porque en lugar de que los medios cumplan con la función de enlazar a las personas para que tengan una comprensión más cabal, más auténtica, más cierta de lo que está pasando, pues cada medio se dedica a distorsionar la realidad dependiendo de los intereses políticos a los que el medio sirve. Y entonces los pobres individuos de a pie como yo no sabemos ni a qué atenernos. Y un poco en mi libro están las pistas para adquirir esa suspicacia, esa desconfianza y poder volvernos un poco más críticos ante este impacto masivo que recibimos a través de las cadenas de televisión o a través de los consorcios radiofónicos o incluso a través del Internet, en que una noticia totalmente banal y de una mentirita, de pronto alcanza unos grados de universalización, volviéndose pues un efecto de estos multiplicador, gracias a que está reforzada por robots que republican y republican una publicación de Facebook o de Twitter o de cualquiera de estos medios. Hay robots que republican esto para darle más credibilidad. Pero ahí lo que sucede es que son intereses políticos para manipular las ideas de las personas. Y vemos fenómenos interesantísimos, justamente gracias a esto, pues como el hecho de que se pueda votar por candidatos como los que últimamente han estado apareciendo. Y estoy pensando sobre todo en Trump. Yo creo que es un fenómeno construido de manera mediática y es muy diferente pues lo que yo hacía. En mi caso era una intención por despertar, insisto, la imaginación. Y por eso me inventaba la existencia, por ejemplo, de un antrológico. Imagínate que diera yo a conocer la noticia de que hay no un zoológico, sino un antrológico. Es un parque de diversiones en los que en las jaulas, en lugar de estar animales, hay seres humanos, seres humanos que están conviviendo. Había, por ejemplo, un corredor simpaticísimo en que se podía ver a una pareja de recién casados a 1 año de edad, a 2 años de edad, así hasta 30 años de edad. Entonces, cuando uno recorría por ese pasillo, se daba cuenta el tipo de relación que existía. Y en media hora que duraba el recorrido, pues te podías echar una buena experiencia de cómo podría desenvolverse la vida cotidiana dentro de la relación familiar. Eran noticias de este tipo, insisto, muy imaginativas, yo las llamaría incluso delirantes, y por un lado despertaban la conciencia ante ciertos problemas de la vida real, y por el otro lado, al presentarlas como verdaderas, te he de confesar que en muchas ocasiones creyeron que eran ciertas. Y no obstante lo inaudito del asunto, hubo quienes pensaron que eran ciertas.
Por ejemplo, cuando entrevisté a un médico que había descubierto que la pronunciación castiza del español, ya ves que en México hablamos con faltas de ortografía, no decimos zanahoria con Z, decimos zanahoria con S, o decimos cielo con S en lugar de decirlo con C. Bueno, este médico había hecho una investigación y había descubierto que la anatomía de los nativos americanos era tan sabia que había suavizado la pronunciación rasposa del castellano que hablan sobre todo en Castilla, en esta región en donde está Madrid y demás, que ahí dice el ceceo es muy notorio. Bueno, cuando saqué esta nota, fue republicada en el diario El País en España y fue refutada por un académico de la lengua. Yo le había puesto por título a mi columna Los males del castellano. Se republicó allá sin que yo me enterara y luego fue contradicha por un académico, lo cual me resulta muy simpático. Esta es una anécdota que incluso actualmente la pueden ustedes ver en internet, cómo la verosimilitud que tenía mi texto, que era un disparate, por supuesto, convenció incluso de que podría ser real a los de la Real Academia de la Lengua y mandaron a alguien a desmentirme porque estaba este científico al que yo le atribuía este descubrimiento, estaba perjudicando a la lengua de Cervantes. En fin, eran artículos de este tipo y yo me pasé un tiempo muy divertido porque generalmente alguien se la creía, pero en aquel tiempo todavía había una buena malicia. Creo que se nos ha perdido mucho el uso del sentido figurado, el sentido del humor, y ahora nos tomamos las cosas de una manera literal, justo por no tener criterio. Y si, si se lee mi libro, no dudo que uno pueda adquirir criterio porque están escritos los textos de una manera, llamémosle muy claramente, muy tramposa, para que lo más raro, lo más loco del mundo parezca cierto. Y cuando el lector los lee, pero ya ahora en un libro, y no como en su momento, cuando salían en periódicos y revistas, vea que de todos modos su credibilidad se puede poner en duda. Y esto espero que sirva para contribuir a tener un poco más de criterio y de una especie de recuperación del sentido común, ahora que anda tan perdido, porque como bien dices, andamos todos confundidos y ya no sabemos ni a qué atenernos. He trabajado mucho en asuntos del pensamiento crítico, incluso tengo un libro también publicado por el Fondo, justo tratando de apuntalar algo que es imprescindible, no solamente en México, en todas partes, pero principalmente en México, pues, que es el pensamiento crítico. Este libro al que me refiero es un breviario que también publica el Fondo de Cultura, que se llama La rebeldía de pensar. Muy bien, sí. Y bueno, en Instrucciones para destruir la realidad, comparte un manifiesto ucrónico. ¿Cambiaría ahora ese manifiesto? ¿Le agregaría algo a ese manifiesto? ¿Le daría continuidad a las ucronías? Mira, no le cambiaría nada. Es más, tuve la oportunidad de meterle mano, pero me di cuenta que seguía igualmente vigente. Es, es, Hubo unos movimientos a principios del siglo XX que a mí me resultaban muy simpáticos. Todas las llamadas literaturas de vanguardia, dadaísmo, surrealismo, futurismo, un montón de... Aquí en México tuvimos a nuestros estridentistas con Maples Arce y Germán Zubide, unos grandes poetas. Fueron unos movimientos literarios que trataban de revolucionar la literatura. Y todos ellos sacaban un manifiesto. Yo, en alguna medida, con las ucronías y con el manifiesto ucrónico, quise hacer algo similar, presentar una especie de crítica definitiva y rotunda y de ruptura total con el pasado,
Y lo manifesté ahí, en ese manifiesto del que me siento muy satisfecho, porque es una reprobación general a todos los seres humanos por su incompetencia. Eh, por decirte algo, recuerdo que en algún momento hablo mal de los médicos, cuya misión es, pues finalmente, curarnos de algo de lo que no nos han curado, que es el hecho de que todos tengamos que morir. No han podido curar la muerte. Critico a los ingenieros porque no han sabido construir los puentes de comunicación para que todos nos podamos entender. Critico a los taxistas que en lugar de ir en línea recta se buscan las rutas más rentables para ellos. Critico a los políticos, ni se diga, a todo el mundo, pues. Y lo que propongo, dado el avance del desastre, es que nos mudemos. Nosotros vivimos en dos realidades. En la noche vivimos en una realidad onírica y en el día vivimos en una realidad vigil. Y tengo la impresión de que elegimos la peor de las dos zonas para vivir. Deberíamos de haber fundado nuestra verdadera realidad en el mundo de los sueños y a este solamente venía a comer y a hacer cosas intrascendentes, pero darles más continuidad a un mundo en el que en las noches estamos y en donde tenemos una capacidad de vivir mucho más intensamente. La propuesta del manifiesto crónico es justamente mudarnos al mundo del sueño, ahí donde todo se puede y donde no hay manera de que los demás nos dominen, nos controlen, sino que cada quien da rienda suelta. Yo no sé tú qué pienses, pero a mí me parece que si pensáramos que la verdadera realidad es la de los sueños, viviríamos algunos en una pesadilla, pero otros tendríamos el buen gusto de armarnos por lo menos unos sueños agradables, que no es tan difícil, ¿eh? Si uno cuando se empieza a quedar dormido, que llegan esto que se llaman las imágenes hipnagógicas, que está uno medio en la duermevela, uno puede empezar como a ensoñar lo que uno desea. Uno podría haber llegado a un control de los sueños de tal manera que pudiéramos tener una vida formidable en los sueños. Yo, Esto te lo digo con sentido del humor y un poco como crítica a este triste mundo en el que tenemos que vivir una vida tan tediosa, tan repetitiva como la que vivimos. y ahorita, aunado a lo que comenta y un poco respondiendo también su pregunta, pues yo me quedo con que la ucronía puede ser un género literario, pero a la vez permanece como un género periodístico. Y en este Sí, sentido, ajá, y sí, sí, bueno, sí. y el también en pues el encuentro con los lectores que siempre pues han seguido las letras de Óscar de la Borbolla, que fue en la Feria del Libro del Zócalo. Yo supongo que habrá más nuevos encuentros con sus lectores y hacer Por y supuesto, hacer un intercambio, pues, digamos, interdisciplinario, quizá como lo estamos haciendo en este momento. por supuesto que sí. Mira, eh, el Fondo Cultura Económica es una de las editoriales que actualmente hace una mejor campaña para sus autores. Y ya tengo un calendario más o menos largo y nutrido de presentaciones públicas para poder estar en contacto con la gente. Voy a un montón de ferias, ya en unos días más estaré en Jalapa, voy a Puebla, voy a la Feria de Minería, en fin, me podrán ver, como dicen por ahí, próximamente en su localidad. No, sí, será un gusto. Y bueno, nada más para antes de que el Zoom nos juegue una ucronía. eh, Las vocales malditas es una de sus obras más leídas. ¿Habrá alguna reedición? Existe la reedición. Hace muchos años que contraté con Random House y las vocales malditas están publicadas en la colección esta de bolsillo. Lo que pasa es que los de Random creo que tienen un mal sistema de distribución, pero siguen vigentes y afortunadamente cobro regalías todavía. Fíjate, es un libro que ya lleva publicado pues más de 30 años
Y la gente sigue asombrándose ante frases como nosotros no somos lo morboso, somos los locos, lo otro, lo no ortodoxo. No somos lo morboso, solo somos lo otro. En fin, este tipo de cosas que se me ocurrieron hace mucho tiempo y es un libro que me ha dado una cantidad de satisfacciones enorme porque me ha llevado pues por todo el mundo. Es un experimento literario más o menos complicado que lleva por título Lipograma, escribir con a la sustracción de alguna letra. En mi caso escribí textos coherentes, con sentido y además con sentido del humor, eh, con universos lingüísticos que solamente tenían una y la misma vocal. Entonces, pues, mira, he estado lo mismo en Canadá que en Sudamérica, en un montón de países, en España, en, en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, tuve la oportunidad de ir por allá, justamente invitado por la obra de las vocales malditas. Y actualmente la pueden encontrar en Random, en la colección de bolsillo. Es un libro muy bonito que trae, como siempre, como fue el pacto con mi querido amigo José Luis Cuevas, sus dibujos ilustrando cada uno de mis cuentos. Y en la portada de Random House, pues hay un buen amigo caricaturista que me hizo una portada maravillosa. Es Patricio, el monero Patricio, que de pronto alguien parece que estuviera quejándose por una herida, se le sale una A y la A da la vuelta y se le encaja en el vientre y es justamente lo que produce el grito. ¡Ay! Así. Es una portada muy bonita, amarilla, es un libro muy bien impreso y sobre todo sigue gozando de la compañía, cada cuento, de un dibujo de José Luis Cuevas. Vamos a estar esperando precisamente pues todo lo que venga de usted, que siempre nos ha compartido y créame que ha sido un deleite escucharlo y sobre todo que pues compartiremos esta charla con sus lectores y con nuevos públicos. Pues te lo agradezco muchísimo y de verdad te mando un enorme abrazo. Qué gusto que haya gente interesada por promover la cultura y qué bueno que los lectores, a pesar de todo, existan, caramba. Pues yo le envío un abrazo y que sea un gran año 2026. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.